Hola, en esta oportunidad presentaremos lo correspondiente al trabajo de análisis número 2 del curso de electrónica de potencia, lo cual corresponde al diseño de reguladores. Los integrantes que estamos a cargo de esta experiencia académica somos Joao Pedro Iga Caldeira y José Ernesto Montalvo Salcedo. Ahora presentaremos lo que es para este primer diseño, el diseño de dos reguladores, ¿no? Un regulador back y un regulador boost. Centrémonos ahora en primer lugar en el regulador back. El procedimiento para diseñar un regulador back se centra en los siguientes pasos. Número 1, hallar el valor crítico de la inductancia. Bajo este valor hallaremos una inductancia comercial para requerimiento de la inductancia registro pico-pico. De igual manera haremos el trabajo de hallar el valor crítico de la capacitancia y de igual manera hallaremos una capacitancia de valor comercial para requerimiento de voltaje ahora registro pico-pico. Y finalmente vamos a verificarlos en nuestro simulador, dichos valores y ver cómo es que funciona el regulador. El siguiente paso es construir nuestro circuito, lo cual tiene los siguientes requerimientos. Se nos proporciona una tensión de entrada de una fuente de 20 voltios, una resistencia de carga de 50 ohmios, la frecuencia del chopper de 3500 Hz. Recuerda que esto funciona a altas frecuencias nada más, esta clase de circuitos. La tensión de salida de 5 voltios y nuestros valores de corriente de inductancia, rizo pico-pico máxima debe ser de 30 miliamperios. De igual manera, el voltaje de capacitancia rizo pico máximo que debemos considerar es de 20 milivoltios. Bien, ahora en esa parte nos apoyaremos de la herramienta de Colab para poder realizar los cálculos necesarios y así tenerlos en cuenta para el diseño de nuestro circuito. En primer lugar, hay que recordar las siguientes formulaciones, las cuales han sido tratadas, han sido vistas, han sido demostradas en clase. De esta manera, estas ecuaciones nos ayudarán para poder realizar dichos cálculos. Se pueden demostrar acá, ¿no? Tal y como están, ¿no? Y han sido, como digo, demostradas y vistas en clase. Bien, ahora el siguiente paso va a tener que ser digitalizar nuestras ecuaciones, ¿no? Primero vamos a digitalizar antes que nada los que son los parámetros de requerimiento, ¿no? Incluidos los voltajes, las resistencias, la frecuencia, el voltaje rezo pico pico y de igual manera la corriente rezo pico pico. Bien, digitalizamos entonces todas las anteriores formulaciones que acabamos de mostrar. Le damos a correr a play. Bien, entonces obtuvimos los siguientes valores. El ciclo de trabajo nos dio un valor de 0.25, la inductancia crítica un valor de 0.005 henrios, la inductancia un valor de 0.035 henrios, la capacitancia crítica nos dio un valor de 1.07 por 10 a la menos 7 faradios, ¿no? Y la capacitancia nos dio un valor de 5.357 por 10 a la menos 5, ¿no? Entonces, podemos observar que el valor de la inductancia crítica es menor comparado al valor de la inductancia. De igual manera, la capacitancia crítica es menor comparado al valor de la capacitancia. Entonces, nada más nos adaptaremos al valor de la inductancia y la capacitancia para hallar valores comerciales que sean mayores. Para de esta manera cumplir con este requerimiento. Esto lo vamos a demostrar ahora que vamos a hacer la simulación. Bien, entonces ese es el diseño de nuestro circuito. Con cada uno de los requerimientos mencionados anteriormente, tomando también en cuenta, por ejemplo, un valor de inductancia, ya que conocemos el valor calculado anteriormente. Ahora tomamos una inductancia de 39 milihenrios, y de igual manera para la capacitancia ahora tomaremos un valor de 56 microfaradios. De igual manera tenemos un ángulo entre 0, en 90 en realidad, ¿no? Un ángulo de 90, el cual representa ese valor ciclo de trabajo de 0.25, ¿no? Ahora vamos a comprobar el valor de la corriente pico-pico en el inductor. Bien, entonces vemos que de esa forma es la señal. Como dijo, nada más importa el valor pico-pico, ¿no? Para eso nada más vamos a ubicar los ejes, de manera en que podemos encontrar un máximo y un mínimo, y bueno, la diferencia sería el valor pico-pico. Entonces, hecho este paso, nada más vamos a observar, ¿no? Hay un valor de 0.025, esto se refiere a 25 amperios, ¿no? 0.025 amperios, que son 25 miliamperios, lo cual es un valor menor al valor que está requerido, ¿no?
De igual manera, comprobaremos el voltaje pico a pico ahora, pero en el capacitor. Vemos que esta es la señal que se forma. Y como habíamos dicho, nos interesa el voltaje pico a pico. Y para esto hacemos análogamente como en el caso anterior, nada más. Ubicar los ejes entre un máximo y un mínimo y ver la diferencia. Y bien, entonces de esta manera obtenemos un valor de 0.016 voltios, que quiere decir 16 milivoltios, lo cual es menor al valor requerido. Bien, ahora debemos verificar cuál es el valor en la carga, el valor de voltaje en la carga. Y vamos a verificarlo. Nada más nos guiamos de esta misma onda porque al fin y al cabo los voltajes están en paralelo, los alimentos están en paralelo y bueno, es el mismo, ¿no? Y vemos, nos fijamos en el valor average, nos da un valor de 4.999, ¿no? Casi 5, lo cual es un valor bastante cercano y bueno, admisible para este diseño, ¿no? Bien, ahora haremos el análisis de las corrientes tanto en la fuente, en el inductor y en la carga. Bien, entonces estas son las tres señales, como habíamos dicho, de las corrientes para las tres partes antes mencionadas, ¿no? Fuente, inductor y carga. Bien. Podemos fijarnos, por ejemplo, de que la señal de color azul, que es la del inductor, bueno, tiene unos pequeños picos. Y esto es debido a que, bueno, se va a ir constantemente cargando y descargando el inductor, ¿no? De esta forma se va a ir cargando a medida que la fuente también se desconecte. De igual manera podemos ver ahora en la fuente, ¿no? De cómo la señal sube, tiene un pico y baja hasta cero, ¿no? Y eso también es continuamente porque la señal, se enciende, por así decirlo, y luego se va a tener que ir apagando, ¿no? En ciertos intervalos. Y por eso observamos este comportamiento. Finalmente, en lo que es la corriente de la carga, podemos darnos cuenta de cómo la señal puede decir de que ya es una señal DC, pero que aún tiene ciertos picos, ¿no? Unos ciertos picos que aún, bueno, no son notorios, pero se pueden apreciar. Entonces, podemos darnos cuenta de cómo están presentes, ¿no? Pero prácticamente es una señal DC. Bueno, continuando con el trabajo de análisis, ahora voy a proceder a explicar el diseño de regulador boost. En este caso, hallamos el valor crítico de la inductancia y el valor crítico de la capacitancia. No importa el orden que lo hallamos, porque ni uno depende del otro, a comparación del circuito de regulador BAC, que la capacitancia tiene que depender de la inductancia, acá no. Entonces da igual el orden que lo hagamos. Obtener el valor de inductancia comerciable y teniendo en cuenta la corriente de inducción series pico a pico. Y tener el valor de capacitancia comerciable para requerimiento de voltaje de capacitancia rizo pico a pico, que también nos dan el dato. Los requerimientos para el diseño son los siguientes: una tensión de entrada de 5 voltios, una resistencia de carga de 50 ohmios, una frecuencia de choque para 3500 Hz, una tensión de salida de 12 voltios, recordemos que esto es un booster, una máxima corriente de inducción series pico a pico de 20 mA y un máximo voltaje de capacitancia pico a pico de 9 mV. Ahora recordemos estas fórmulas de regulador bus, la relación entre voltaje de entrada y salida y lo que es el ciclo de trabajo, la corriente, estas fórmulas para la corriente rizo pico a pico y la inductancia límite, igual para el voltaje rizo pico a pico en el capacitor y la capacidad crítica, ¿no? Tenemos los datos que ya hemos obtenido de la guía, ¿no? Estos datos de aquí, y las fórmulas. Ahora solamente es cuestión de darle a ejecutar para obtener los valores que necesitamos. Y bueno, acá tenemos un valor de ciclo de trabajo 0.583, una inductancia crítica de 0.0017, una inductancia de 0.041, una capacitancia crítica de 1.666, porque esa es la menos 6, y una capacitancia de 0.004, ¿no? Entonces podemos observar nuevamente que la capacitancia y la inductancia crítica son mucho menor a la capacitancia y a la inductancia requerida por el diseño.
Y entonces, sea el valor que sea que tomemos teniendo en cuenta el valor de la inductancia y la capacidad del diseño, no va a afectar con con la inductancia y la capacidad crítica, entonces no va a haber problema en ese punto. Entonces vamos a elegir valores mayor que 0.041 y 0.004 para los valores de la inductancia y la capacitancia, que se va a mostrar continuamente en el circuito. Aquí tenemos el circuito ya armado. Bueno, acá tenemos la inductancia de 47 mili, que se eligió, es un valor comercial, y una capacitancia de 4.7 mili. Acá tenemos que poner el valor correcto para el ciclo de trabajo, que es 210, que es 0.5883 multiplicado por 360, con una regla de 3 simple. Y bueno, ahora vamos a proceder a calcular el valor voltaje de corriente pico a pico en el primero en la inductancia. Vamos a simular. Vamos a salir el DS y acá observamos la señal. Vamos a acercarnos un poco. Bueno, vamos a encontrar un máximo o mínimo, solamente vamos a comparar. Restamos. Y bueno, nos da un valor de 0.015 miliamperios, que es un valor menor al 20 miliamperios que nos pide por requerimiento del circuito. Entonces podemos decir que eso está correcto. Ahora vamos a ver el voltaje pico a pico en el capacitor. Ejecutamos la simulación. Bueno, nos acercamos un poco. Elegimos un máximo y un mínimo. Tomamos el máximo y tomamos un mínimo. Lo restamos y tenemos el pico a pico, que es de puro 0.0079, que es prácticamente 0.8 milivoltios, ¿no? Que es menor al valor también que nos indica de máximo, ¿no? Entonces estaría correcto el diseño. Ahora, finalmente vamos a comprobar el voltaje medio, que es lo más importante. Ahora para voltaje medio, solo entregamos aquí y obtenemos un average de 1.199 por 10, que es aproximadamente 12. Entonces podemos decir que el circuito está diseñado correctamente. Finalmente vamos a realizar un análisis de las corrientes en la fuente, en el inductor, en la carga. Acá podemos observar que la fuente y el inductor están en la misma línea, por lo que mantiene la misma corriente. Y bueno, la corriente de la carga. Vamos a simular. Haremos las corrientes. Bueno, acá podemos observar. Vamos a acercar un poco para observar mejor la señal. Bueno, podemos observar que en la corriente, en la fuente y en la inductancia, tiene estos picos, ¿no? Que ya sabemos que es debido a la carga y descarga constante de lo que es del inductor. Por el switcheo, bueno, el chopper, ¿no? Por la frecuencia de chopper, ¿no? En el MOSFET. Y bueno, tenemos un valor acá de esta corriente de salida, que bueno, prácticamente se debe así por la presencia de capacitor de rectificación. Y bueno, y podemos darnos cuenta que el valor de las corrientes medias está en relación a lo que ya se ha visto en clase, ¿no? Con el ciclo de trabajo. Y bueno, si aplicamos la fórmula, podemos ver que cumple esta relación, estas dos corrientes. Bueno, ahora haremos unas pequeñas pruebas. Vamos a cambiar, por ejemplo, en el regulador Buck, vamos a cambiarle el valor del ciclo de trabajo. Y para ver si se comporta igualmente, ¿no? Para ver si tiene el mismo comportamiento que se podría generalizar. Agregamos las corrientes. Y bueno, efectivamente, cambiando el ciclo de trabajo no va a cambiar las formas de las corrientes, ¿no? Va a cambiar los valores, eso sí, pero no va a cambiar el comportamiento que tienen. Podemos también cambiar el valor de la inductancia. Ponemos un valor de 100. Y agregamos las corrientes. Y tampoco no pasaría nada. Solamente cambiaría los valores de los picos, ¿no? Son más pequeñas. Pero realmente el comportamiento no cambiaría nada. Y bueno, si cambiamos también el capacitor.
igual. Y finalmente si cambiamos la resistencia, tampoco no pasaría nada, ¿no? Solamente demoraría más llegar, tendría un estado transitorio más abrupto, pero bueno, al final este escenario no tendría muchos cambios. Entonces podemos generalizar lo que hemos dicho, lo que mencionó mi compañero anteriormente. Ahora realizaremos lo mismo, pero para el ciclo back. Vamos a cambiar algunos valores, por ejemplo el ciclo de trabajo. Y analizaremos la corriente. Realmente el comportamiento de la corriente es el mismo, solamente cambian los valores o la relación entre las corrientes. Podemos ver que esta es la mitad del otro por la relación que existe entre las corrientes y el ciclo de trabajo. También podemos cambiar el valor de la capacitancia, por ejemplo, vamos a poner 47 micro, por ejemplo. Y realmente no cambiaría nada, la relación es la misma, incluso cambiando el inductor, ¿no? Vamos a poner 470, a ver cualquiera. No cambiaría nada, el comportamiento es el mismo, incluso las relaciones de número, ¿no? La entrada y la salida con el ciclo de trabajo es la misma, ¿no? Es comportamiento. Entonces podemos decir podemos generalizar las afirmaciones que hemos realizado para este circuito y para el circuito anterior también. Acá realizando una comparación entre el gráfico de las corrientes en el circuito booster y en el circuito buck. Podemos observar que acá la corriente de fuente y del inductor es la misma, pues está presente en la misma línea. Y acá no. También podemos observar que acá la corriente es menor que la corriente de entrada, ¿no? La corriente de salida. Esto es debido a la relación inversa que existe, ¿no? Entre las dos corrientes con el ciclo de trabajo. Y acá en cambio, el valor promedio de la corriente es mayor que el valor promedio de la corriente IS de entrada, porque acá tenemos unas caídas bien grandes. Entonces eso también está visto con la relación del ciclo de trabajo que también se visto en clase, ¿no? Y bueno, y acá está presente independientemente la corriente del inductor respecto a la corriente de la fuente, pues porque no están conectadas en la misma línea, ¿no? Ciertamente. Y bueno, si cambiamos los valores del ciclo de trabajo, inductancia y capacitancia, hemos observado que ambos gráficos tienen un comportamiento. Entonces la relación la comparación que se realizaría entre los dos con diferentes valores sería la misma. Y bueno, con eso se concluiría todo el trabajo de análisis. Muchas gracias.